a mostrar y usted me avisa para poner el cronómetro. Están más largos los textos ahora, eso sí. Pero vamos. Ya. Ya. Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Por la noche se metieron al caballo los más valientes guerreros griegos y los demás. A la mañana siguiente subieron a sus naves como si se marcharan. Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención y pensaron meterlos también en su ciudad como si fueran un botín que hubieran conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos que creían que era su victoria, pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y silenciosamente abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conseguir en muchos años. Ya. Según el texto, ¿quiénes se metieron dentro del caballo? Los más valientes guerreros griegos. Excelente. Esto es una historia súper entretenida. O sea, quizás no tan entretenida, Profe, pero se le fue para... el internet. ¿A mí? ¿No me escuchan? No, antes, ahora ya no. Alonso, Profe, una pregunta, ¿por qué los Diego Morales? Es que eso pregunté hace rato, pero no me respondió. El Diego A ver, Morales entró Diego, antes de la Diego hora. Morales, habla. O Sí, sí, sea, sí. el Diego Morales verdadero, ya. El que está arriba del Diego Morales, el que se infiltró. Es que me da cosa Profe, sacarlo. ahora soy tío. Ahora eres tío, qué lindo. A ver, Diego, mantente Sí. hablando así con el micrófono prendido para Ok, que la profe ok, no se ok. confunda. El que tiene el micrófono apagado es Sí, pues ahí el que está, el que está tiene el aquí. micrófono prendido es Diego, el otro no Sí, es sí. Diego, porque ya está máximo, así que ese habría que sacar, el que tiene el micrófono apagado. ¿Se fue? ¿O lo Sí, sacaron? después o lo sacaron, no sé. O sea, lo removí, pero el otro Diego, ahí está, entonces ya. Es que lo que pasa es que hay veces que ustedes entran dos veces y esto como que se crachea o se queda pegado y, y no avisa el tiro que se salieron. Entonces por eso no lo quise salir, no lo quise sacar al tiro. Martín Palma, la Connie, Eric Gaete. Ya. Chiquillos, las pruebas no estuvieron bien y hay niños que todavía no me las entregan. Yo ofrecí mi ayuda por todos los canales de comunicación existentes y ninguno me preguntó nada. Es que yo creo que se confiaron mucho, que la prueba era corta, que las preguntas eran relativamente fáciles, la respondieron rápido y de verdad que hay mucho, mucho rojo. El Eric Gaete no me la ha mandado y necesito que me la mande. Profe, El una Alonso pregunta, yo tampoco me la ha soy uno de mandado, los tampoco rojos. la tengo acá. No tengo la nota del Alonso. Y la Ashley Pereira. Esos tres niños me faltan. Me faltan. El Eric Gaete, el Alonso Garrido y la Ashley Pereira. No tengo la prueba de ninguno de esos tres niños. Le he mandado Son de esa prueba papinota, de que están. era el link, les mandé el link, la semana pasada se lo mandé con un compañero de ustedes, creo que el Ariel. El Ariel no está hoy día. Pero creo que con el Ariel les mandé el link En el porque, WhatsApp está. y en el WhatsApp está.
Entonces, qué no el Eric nombraron que en el está ahí, grupo? el Eric que está aquí, perdón, el Eric que está aquí, el Alonso, mándeme la prueba durante la tarde para poder terminarla de revisar, ¿ya? Y de verdad que me dijeron mucho que la prueba estaba fácil, que la prueba estaba fácil, y la prueba sí, sí estaba fácil. Pero se enredaron y no se las puedo mostrar para corregirla, para que vayamos haciéndola juntos, porque hay compañeros que todavía no me la han dado. Así que eso, chiquillos, necesitamos poner atención, conectarnos. No, no literal, porque se conectan a clase, pero tienen que poner atención también. Porque miren lo que pasó, estamos muy mal. Y no es por achacarlo ni bajarle el ánimo, pero realmente los resultados no estaban buenos. Y ustedes dirán, no, pero es que ahora hay 3 trimestres, tenemos tiempo, pero tampoco es la idea que se pongan las pilas el último trimestre y ahí quieren aprender o necesiten una nota. La idea es que ustedes estudien, aprendan y se saquen las notas que se merecen, que ustedes son súper inteligentes, notas que se merezcan, no notas que necesiten para pasar de curso. Ya, no, todavía este trimestre, perdón, nos queda otra evaluación y la evaluación por participación. Aquí participa el Diego Rebeco, participa el Alonso, el Diego Morales cuando se le pregunta, la Antonella a veces participa, igual que el Máximo y el Diego Morales, pero el resto de niños no participan, entonces, ¿qué nota de participación les voy a poner? Una nota regalada prácticamente, lo único que hay que hacer es participar. Sí, esa regla la comentó la profesora y yo también hace mucho tiempo que era importante participar. Quizás no tener la cámara encendida siempre, pero sí responder. A veces hemos O preguntado a preguntar, niños, si es como para saber si ustedes están atentos, para saber si están, están siguiendo el proceso. porque a ¿Ya? veces les hablamos y no nos responde nadie. Ya. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos el día martes? Proporciones directas. Bien. ¿Y qué dijimos que era una proporción directa? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Nadie se acuerda de nada? Esta Yo no, tablita, profe. Yo no. Una tablita. Ya, sí, vimos un ejemplo de una tablita. Lo vamos a ver al tiro de nuevo, ¿ya? Sí, vimos el ejemplo. A ver si vemos solo la tablita, a ver si ustedes me pueden explicar lo que recuerdan de lo que sería la proporción los directa. porcentajes. Ya la podíamos calcular, sí, como calculamos los porcentajes. Y sí, al principio de la clase pasada del día martes vimos los porcentajes, terminamos de ver los problemas de porcentaje. Pero si nosotros vemos esta tabla, que es un ejemplo de una proporción directa, ¿qué podríamos decir que es la proporción directa? ¿O alguien se acuerda de algo? A mí se me olvidó. Ya, ¿no? Es súper válido. Ya. ¿Qué era la proporción directa? Nosotros tenemos dos magnitudes, ¿cierto? Ahí tenemos la magnitud 1 o primera magnitud y ahí tenemos la magnitud 2 o segunda magnitud. La proporción directa nos indica que ambos números, ambas magnitudes, la primera y la segunda, se están multiplicando o dividiendo por el mismo número. Las dos tienen la misma operación. Es decir, en este caso, este número está multiplicado o elevado a 1 y este también. Entonces, 1 es a 26. Aquí ya este número, en este caso, lo estamos multiplicando por 2, ¿cierto?
Sería 1 por 2. Y 1 por 2 serían 2. Y de este mismo vamos a multiplicar a este. 2 por 26, que sí serían 52. Entonces, ahí está la primera, ahí está la segunda. Si la primera sube, la segunda también sube. Si la primera sube, la segunda también sube. Y aquí lo estamos multiplicando por 3. 3 por 1 es 3 y 26 por 3 es 78. Entonces se va multiplicando por el mismo número según nos indica la primera magnitud. Y si se va multiplicando, esto va a ir creciendo, ¿cierto? Y si se va dividiendo, se va a ir achicando. Si lo multiplicamos, entonces, si multiplicamos las magnitudes, van a crecer. La magnitud 1 y la magnitud 2, que es lo que tenemos aquí. Y si la dividimos, van a decrecer o se van a ir achicando, ¿ya? Entonces, si tenemos esta primera magnitud y segunda magnitud, si esta la multiplicamos en la proporción directa, esta también la vamos a multiplicar dependiendo del número que nos está indicando la primera magnitud. Por ejemplo, aquí había otro ejemplo que era, si no me equivoco, de los trabajadores y los valores. 1 es a 5. Ya sabemos que por un grupo, por ejemplo, o por un trabajador en una empresa, imagínense que una empresa de construcción de balones, y cada día tienen que tener una producción de 5 balones. Entonces, un trabajador tiene que hacer 5 balones. Si hay 2 trabajadores en esta empresa, tienen que hacer 10 balones. Si hay 3 trabajadores, 15 balones. Si hay 4 trabajadores, ahí no aparece el 4, pero si hay 4 trabajadores serían 20, y si hay 5 trabajadores serían 25. Crece la primera magnitud, crece la segunda y de manera proporcional. Por eso se le llama proporciones. ¿Ya? Este es el ejemplo que vimos el día martes. Y la constante de proporcionalidad, porque todas las proporcionalidades tienen una constante. Y en el caso de la proporcionalidad directa, la constante se calcula dividiendo las dos magnitudes. La magnitud 2 dividida en la magnitud 1 y nos va a dar la constante. En el primer caso era un trabajador, esta era la primera magnitud y esta era la segunda magnitud. Entonces, la segunda la vamos a dividir en la primera, ¿ya? 5 dividido en 1 es 5. En el segundo ejemplo, esta es la primera, que eran 2 trabajadores, y esta es la segunda, 10 balones. 10 dividido en 2 también es 5, nos tiene que ir dando 5. Si en la primera nos da 5, todas las que calculemos después nos tienen que dar 5, porque es la magnitud que estamos en la constante de proporcionalidad que nos resultó en el ejercicio. La primera es la que manda, porque la primera usualmente es la que nos da el problema, o la que nos da la situación que vamos a tratar de resolver. Entonces, por eso la primera siempre es la que manda. Tenemos aquí la primera y la segunda. ¿Ya? 15 dividido en 3 es 5 de nuevo, y aquí tenemos nuevamente la primera magnitud, la segunda magnitud, 25 dividido en 5 es 5. ¿Ya? Para calcular la constante, entonces, de la proporcionalidad directa hay que dividir. ¿Se acordaban de algo? Yo no. Ya. Yo un poco. Ya, aquí tenemos la primera manera de resolver la proporcionalidad directa.
Ya teníamos un ejemplo, que si en 3 bolsas de naranjas caben 36 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos para guardar 48 naranjas? Esta podíamos hacerla, ¿cierto? Utilizando quizás la división o la multiplicación, la suma, pero aquí estamos hablando de proporcionalidades. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre que tenemos un problema, no sé si aquí trabajamos con la fábrica de problemas, pero siempre, siempre lo primero que tenemos que hacer es ubicar y ordenar los datos, ¿ya? Y tenemos que entender que la proporcionalidad, la directa y la indirecta, casi siempre se plantean como un problema. Entonces, hay que siempre, de manera ordenada, anotar los datos. Ahí tendríamos. En 3 bolsas caben 36 naranjas. ¿Cuántas bolsas necesitamos para guardar 48 naranjas? Sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que es proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si crece la magnitud 1, crece la magnitud 2. Y en este caso creció la magnitud 2, ¿cierto? Y tenemos que entender que la magnitud 1 va a crecer también porque vamos a necesitar más espacio para guardar las 48 naranjas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la constante de proporcionalidad para así saber qué resultado nos tiene que dar la división que vamos a realizar. ¿Ya? 36 dividido en 3 es 12. Ustedes saben que dividimos la segunda magnitud en la primera y eso nos va a dar la constante de proporcionalidad. Por supuesto, en estos ejemplos, los ejemplos que nosotros buscamos, los ejemplos que nosotros hacemos, en primera instancia siempre nos van a dar números, ¿cómo se llama esto? Números enteros, ¿ya? No vamos a trabajar al principio con fracciones o con números con decimales, porque al principio, para entenderlo mejor, siempre lo vamos a hacer con números enteros. No significa que siempre va a dar un resultado de números enteros, de constante de proporcionalidad, o de cualquier ejercicio que estemos haciendo, solo que así se hace más fácil explicarlo. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos que en la constante de proporcionalidad de 3 a 36 es 12. ¿Ya? Entonces, la constante de proporcionalidad de x es a 48 también tiene que ser 12. ¿Cómo lo vamos a calcular entonces? 48x es igual a 12. ¿Para qué? Para que después podamos dividir el 48 en 12 y nos dé 4. ¿Ya? Vaya para allá. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta y hacemos la operación al revés y nosotros dividimos el 48 en el 4, nos va a dar 12. Lo que nos indica que lo que hicimos, que el proceso que se hizo acá es correcto, porque la constante de proporcionalidad que nos dio es la misma que nos estaba mostrando aquí el ejercicio al principio. Ya, si nosotros nos damos cuenta que tenemos un ejercicio de proporcionalidad directa y tenemos dos cantidades, lo primero que vamos a hacer es calcular la constante de proporcionalidad. Y con eso vamos a poder obtener el resultado de x, que es la que nos falta. ¿Ya? Pero ya hicieron x sobre x. Y la otra manera en que lo podemos resolver, este otro ejemplo por si acaso, la otra manera en que lo podemos resolver es utilizando la regla de 3. Ustedes ya deberían conocer súper de memoria la regla de 3 porque la hemos trabajado un montón de tiempo, desde el año pasado, ahora. Entonces, la regla de 3, ustedes ya la deberían más o menos manejar y sabemos que lo que primero que hay que hacer, como lo hicimos en el ejemplo anterior, es anotar y ordenar los datos. Ya, entonces dice, si en 3 horas llueven 60 litros de agua, ¿cuántos lloverán en 5 horas?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir los datos primero. ¿Ya? Y vamos a multiplicar cruzado. Tenemos que entender algo acá. Nosotros lo que tenemos que hacer para calcular la constante de Perdón, apreté mal. Pongan atención porque después yo les tengo unos ejercicios, así que escuchen. Lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado en este caso, ¿por qué? Porque el ejercicio que nos lleva a descubrir la constante de proporcionalidad y a realizar el trabajo con la proporcionalidad directa es una división. Y ustedes saben que si estamos dividiendo dos fracciones, la multiplicación se realiza de manera cruzada. Por eso en la proporcionalidad directa vamos a hacer exactamente el mismo trabajo que hemos hecho desde que empezamos a trabajar con la regla de 3 y bueno, lo trabajamos con los porcentajes y ahora lo estamos trabajando con las proporcionalidades directas e indirectas. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cruzado como hemos multiplicado cruzado desde que empezamos a trabajar. 60 por 5 dividido en 3. 60 por 5 es 300 y 300 dividido en 3 es 100. Y ahí obtenemos inmediatamente el resultado. Y la respuesta sería que en 5 horas van a llover 100 litros. Esto es lo que hablamos el martes, volví a explicar todo ahora, para que ahora podamos ver la proporcionalidad inversa. ¿Ya? Espera. Si la proporcionalidad directa, su principal característica es que las dos magnitudes, la magnitud 1 y 2, suben o bajan, ¿qué será la proporcionalidad inversa? ¿O el nombre inversa les dice algo? ¿Qué resta? Que una resta ya... Uno de los sinónimos de resta es diferencia. Quizás podríamos por ahí tratar de construir algo, ¿cierto? ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Entonces. Recordar inversa. Inversa hace referencia a cosas contrarias. Claro. Esa es la palabra clave que los va a hacer acordarse y diferenciar en los problemas, ¿ya? Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por este mismo número. Pero es diferente a lo anterior, porque una va a ir subiendo y la otra va a ir bajando, o una va a ir bajando y la otra va a ir subiendo. Puede ser de las dos maneras. Aquí tenemos un ejemplo. Y otra es que cuando en la proporcionalidad directa, en la constante de proporcionalidad, la calculábamos dividiendo las dos magnitudes. En la proporcionalidad inversa se calcula multiplicando las magnitudes. Y recuerden que siempre tiene que dar el mismo resultado. Entonces, teniendo en consideración que una va a bajar y una va a subir, y que multiplicando la primera y la segunda magnitud tiene que dar el mismo resultado, vamos a poner ojo en el siguiente ejemplo y vamos a ver si realmente es inversa y si la magnitud 1 va subiendo o va bajando. ¿Ya? Miren, tómense un minuto si quieren, pero obsérvenlo y véanlo ustedes.
Lo importante de esto es que traten de leer bien los datos, porque esto te entrega toda la información, concentrarse mucho en los datos. Vamos observando y me dicen lo que pueden observar, lo que pueden entender, si hicieron alguna comprobación o no, y vamos a ir viendo. Observen, chiquillos. ¿No tienen ninguna idea? Hoy me hace falta alguien. Vamos. Por ejemplo, Alonso, vamos a ir corroborando primero la parte Yo de... pensaba que era la mitad de los números que se restaban la mitad. Ya, lo que pasa es que ahí tenemos un concepto más o menos confundido porque no tenemos que restar, tenemos que multiplicar o dividir. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comprobar si realmente todos llegan al resultado correcto de la constante de proporcionalidad. Profe, creo que se divide. Porque primero está el 180, después se divide en 2, que serían 90, después en 3 sería el 60, y después ahí me pilló. Excelente. ¿Saben qué pasa? Sí, la magnitud 2 se está dividiendo. Esta la dividimos en 2. Vamos a poner aquí, sabemos que arriba siempre va a estar el 180, ¿ya? Porque aquí, o sea, no siempre, en este ejercicio está el 180 acá, ¿ya? Entonces vamos a escribir aquí 180, no vamos a escribir mejor, porque si no, me queda muy desordenado y no me gusta. Oh, no. Siempre he sido desordenado para escribir, así que... En este caso, como dijo el Alonso, él se fijó que la magnitud 2 se va dividiendo, ¿ya? Y se va a ir dividiendo por la cantidad que indica la magnitud 1. En este caso, si dividimos 180 en 2, sí nos da 90. Pero en la magnitud de arriba no se va a estar dividiendo, se va a estar multiplicando. Entonces, si aquí multiplicamos 1 por... Me estaba adelantando. 1 por 2 es igual a 3. Y si hacemos el ejercicio de al lado, la primera magnitud en este ejercicio, chiquillos, no siempre, porque puede ser que arriba se esté dividiendo y abajo multiplicando, ¿ya? En este ejercicio tenemos que partir siempre, nuestra guía principal va a ser el primer par de magnitudes que aparecieron, ¿ya? Entonces, si multiplicamos el 1 por el 3, nos da 3. ¿Cierto que sí? Si multiplicamos el 1 por el 3 nos da 3. Sí, pues, ¿cierto? Y si ahora en la de abajo, como va bajando, la tenemos que dividir. Vamos a dividir el 180 en 3. ¿Y eso cuánto nos da? 60. 60. Y si seguimos haciendo el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que hasta el final va a resultar ser verdadero. Si vamos a multiplicar el 1 por la magnitud de arriba, nos va a dar el resultado de la magnitud de arriba. Y si dividimos el 180 por la magnitud que nos muestra cada uno de los ejercicios, nos va a salir resultando la magnitud 2. Si se dan cuenta, son inversamente proporcionales porque de partida a una la estamos multiplicando y a la otra dividiendo. O sea, una la estamos haciendo cada vez más grande y a la otra la estamos haciendo cada vez más pequeña. ¿Ya? Nuevamente, la magnitud de arriba por 5.
y la magnitud de abajo. Si ustedes con su calculadora quieren ir corroborando esta información, está súper bien. ¿Ya? No todo lo que yo diga es verdad. Y sería bueno si alguien lo quiere hacer. Entonces, ¿cumplimos con lo que nos dice la definición? Por supuesto, porque nos dice que vamos a estar multiplicando o dividiendo la magnitud 1 y multiplicando o dividiendo la magnitud 2 por el mismo número. Y cuando es inversamente proporcional, una la vamos a estar, sí, inversamente proporcional, una la vamos a estar multiplicando y la otra la vamos a estar dividiendo, porque siempre una va a ir creciendo y la otra va a ir decreciendo. ¿Se entiende la idea? La Antonella, por Sí. ejemplo, ¿la magnitud 1 o la magnitud 2 es la que va creciendo en este ejercicio, en este ejemplo? ¿El 1? Excelente, la 1 va creciendo, la 1 es la que vamos multiplicando. Y el Diego Alegría, ¿por qué la segunda va decreciendo o se va disminuyendo? ¿Qué operación estamos haciendo que hace que se vaya como achicando la magnitud 2? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, de que como un ejemplo de que el 180 ¿cómo se llama? Lo dividimos así y luego después nos da el 90 y luego después va disminuyendo y así. Exacto. Y, La ¿cómo palabra se llama? clave de lo que dijo usted es dividiendo, que el 180 lo vamos dividiendo y por eso se va a ir achicando. Excelente, chiquillo. Este sería un ejemplo súper evidente de la proporcionalidad inversa. Ya hay ejercicios que a veces nos salen en las pruebas que no son tan evidentes, pero si nosotros nos detenemos y lo leemos, lo vamos a entender súper bien. De todas maneras, esta semana estamos en la teoría y la teoría yo sé que es lo que más cuesta y aburre, yo sé, de repente es aburrido que nos estén explicando y explicando y explicando porque uno aprende haciendo, pero no se preocupen porque la próxima semana vamos a hacer mucho, ¿ya? Vamos a borrar. Vamos a ver ahora cómo se calcula. Bueno, ya vimos más o menos que es la constante de proporcionalidad se calculaba multiplicando y que siempre nos tiene que dar el mismo resultado del primer ejemplo, por decirlo de esta manera. El primer ejemplo que tenemos es que 2 obreros se demoran 10 meses en hacer un edificio, parece que era. ¿Ya? Entonces, si multiplicamos 10 por 2 o 2 por 10, chiquillo, recuerden que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Si nosotros multiplicamos 2 por 10 o 10 por 2, el resultado va a ser 20. En la división sí es importante que sea la magnitud 2 dividida en la magnitud 1. ¿Ya? 10 por 2 es 20. Esta es nuestra constante. 4 obreros terminan la obra, el edificio, la casa, el pantano en 5 meses. 4 por 5, 20. La constante es la misma, así que está bien. 5 obreros la terminan en 4 meses. 5 por 4, 20, es decir que esto está bien. ¿Ya? Y si terminamos el ejercicio, y la manera más rápida en que podemos hacer esto es que 20 obreros lo hagan en un mes. ¿Ya? Pero la idea de esto es que se dieran cuenta que si nosotros multiplicamos las magnitudes en la proporcionalidad inversa, el resultado tiene que ser el mismo. En este caso, 20. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí los ejemplos están desarrollados, pero la idea es que sí vayan escuchando y leyendo el paso a paso y no solo vayan a copiar un ejercicio hecho, ¿ya? Si tardamos 3 minutos en recorrer una distancia a una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaremos en recorrer dicha distancia si circulamos a 30 kilómetros? En 3 minutos recorremos una distancia a 20 kilómetros por hora. ¿Ya?
esa misma distancia a mayor velocidad, ¿nos tardaremos menos o más tiempo en recorrerla? Menos, más. Menos tiempo, ¿cierto? Menos tiempo porque a 20 kilómetros, o sea, a 20 kilómetros por hora recorremos este espacio en 3 minutos. A 30 kilómetros por hora, es decir, a 10 kilómetros más por hora, por supuesto que nos deberíamos demorar menos tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a calcular la constante de proporcionalidad, que es la proporcionalidad inversa, es la multiplicación de las magnitudes. Es decir, 20 por 3 es igual a 60. 20 por 3 es igual a 60. Ahora, vamos a multiplicar las nuevas, perdón, vamos a multiplicar las siguientes magnitudes y el resultado tiene que ser 60. 30, porque a 30 kilómetros va a recorrer ahora la distancia. X, porque no sabemos cuánto tiempo se va a demorar, es igual a 60. Nosotros sabemos que si multiplicamos estos dos factores, nos tiene que dar 60. Entonces vamos a dividir 60 en 30 y 60 en 30 es igual a 2. Entonces, la misma distancia la recorre en 2 minutos si va a 30 kilómetros por hora. Sí disminuyó el tiempo, como habían dicho ustedes. Sí disminuyó el tiempo y llegó más rápido a su destino, si es que tenía algún destino. Y ahora, la regla de 3, que aquí viene un cambio, pero radical en todo lo que hemos conocido durante todo este tiempo de la regla de 3. ¿Ya? Si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿cuánto tardarían 4 trabajadores en hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como ya sabemos y como lo llevamos haciendo mucho tiempo, anotar los datos en la tabla. La magnitud que corresponda, ¿cierto? 3 trabajadores se demoraban 2 horas. 4 trabajadores, ¿cuántas horas se van a demorar? Esta subió. Esta magnitud subió. La magnitud del 4 subió, ¿cierto? La otra debería bajar porque hay más gente, entonces nos deberíamos demorar menos tiempo en hacer el trabajo. ¿Ya? Miren aquí la diferencia, chiquillos. En la proporcionalidad inversa de todo lo que hemos conocido hasta ahora, la proporcionalidad directa se multiplica de manera lineal. Siempre lo hemos hecho de manera cruzada, pero si ustedes recuerdan, para calcular la constante de proporcionalidad había que multiplicar, por lo tanto se va a multiplicar cruzado. El 3 por 2 dividido en 4. El 3 por 2 es 6, el 6 dividido en 4 me da 1,5 y la respuesta es que 2 obreros tratarían 1 hora y media en hacer el mismo trabajo en que lo harían 3 en 2 horas. ¿Va quedando un poco más claro, chiquillos? Sí, profe. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque yo no lo he hecho todavía escribir ninguna definición, porque la verdad es que no quería enredarnos. No quiero que nos llevemos todo lo que queda de clase escribiendo, ¿ya? Así que vamos a tratar de resumirlo. La idea, ustedes saben que aquí yo tengo solo esta pantalla y que soy pésima dibujando, así que... Pero la idea es que ustedes hagan así como un... Esto quedó horrible. Sé que puedo hacerlo mejor. La idea es que ustedes hagan como un cuadrito en su cuaderno, todos ahora, y escriban en uno
Em, pero ¿cómo no van a saber dónde está su cuaderno? Deberíamos tener el cuaderno a mano, chiquillos. Proporcionalidad. Directa. Al otro lado, por supuesto, vamos a escribir proporcionalidad inversa. Ya, entonces vamos a escribir acá la proporcionalidad directa que si la magnitud 1 sube, la magnitud 2 también sube, y que si no, lo estamos haciendo muy largo, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. O suben o bajan, todas juntas. Ya, si la magnitud 1 sube, la magnitud 2 sube. Si la magnitud 1 baja, la magnitud 1 baja. Y la constante de proporcionalidad se calcula dividiendo la magnitud 2 en la magnitud 1. Y aquí vamos a escribir, si la magnitud 1 baja, la magnitud 2 sube. ¿Saben qué es viceversa? Chicos, le hicieron una pregunta, ¿saben lo que es viceversa? ¿Alguien se lo Como imagina? lo contrario. Claro, lo contrario. Es decir, yo escribí ahí, si la magnitud 1 baja, la magnitud 2 sube. Y si la magnitud 1 sube, la magnitud 2 baja. A eso se refiere con viceversa. Es como dado vuelta. No sé si se entiende, así como de manera súper coloquial, es como dar vuelta la información. Y la constante de proporcionalidad se calcula multiplicando las magnitudes. Entonces, esto lo tienen que tener todo escrito en su cuaderno, porque no quise que escribieran las definiciones largas, porque esa le llamo ir explicando, pero esto es una definición súper corta, súper acotada, y tienen que escribirla. Ya. Chiquillos, son las 9:47, tienen 3 minutos para terminar de escribir esto, porque después la tía Fran dijo que lo iba a hacer muchos ejercicios, así que tienen que ejercitar el cerebro. Aquí en esta clase ejercitamos el cerebro. Más que ejercicio, es una ruleta con unas preguntas de esta materia, a ver si lograron captar. Vamos ahí a evaluar eso. Perfecto, chiquillos, así que 3 minutos a las 9:50 ya vamos a terminar la presentación. De todas maneras, ustedes saben que todo esto está siendo grabado, como lo dicen las operadoras cuando llaman. Ya, ahora soy operadora.
Ya, chiquillos. Los únicos dos que tienen la cámara prendida son el... O sea, que veo yo, que puede que esté mal pensando el Diego Alegría y el Diego Rebeco, y el resto no sé si está trabajando o no. Pero, profe, Ruido todavía de saque no. pantallas. Voy en la segunda. Ya apúrense, chicos, porque si no, no alcanzamos. Y yo sé que es importante invertir más tiempo, y si tenemos que volver a explicar la próxima clase las dos definiciones, lo vamos a volver a explicar y no hay problema, pero la idea es que ustedes también pongan de su parte, vayan participando, no estar hablando sola. Que después piensan que estoy loca, nadie me responde. Ya, vamos con la tía Fran. Ustedes saben que esto va a quedar después guardado, así que pueden verlo después en las grabaciones. Pongan atención y motívense a participar, chiquillos y chiquillas. Hay algunos que están con problemas en internet. He visto que la Ashley, que el Diego Morales, que el Eric han entrado varias veces. Yo, a mí me pasó lo mismo. Recién pensé que no iba a poder hacerlo porque se me fue todo a negro. ¿Pero está bien ahora? Un segundo, chicos, que se me acaba de cerrar todo el computador, todo. No, el Ismael lo vi, después ya no estuvo más. Y el Josué Torres no lo vi hoy día, ¿ustedes lo vieron? No, el Luis tampoco entró hoy día. No, profe, yo no. Ya. No, es que de ellos me acuerdo que se conectan. Es que no todos participan mucho, pero sí sé que se conectan. Entonces, por eso les pregunto si ustedes los vieron, porque como aquí yo no acepto la entrada, no sé quiénes entraron o no. Ya, mire, creo que era este el que les tenía porque la verdad es que se me cerró todo recién, todo. Pero ya, vamos chicos. Ay, no, es que no. Se me volvió a cerrar. No. Ay, ¿por qué? Pero sí lo estamos viendo, sí lo estamos viendo. ¿Sí? Sí. Dice que es una proporción. Corresponde en igualdad entre dos razones, dos variables que son directamente proporcionales, el factor denominado constante. No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, chiquillos, vamos, vamos, vamos. Les di más tiempo.
Ya, ¿qué es una proporción? Vamos, alternativa A, corresponde a una igualdad entre dos razones. B, dos variables que son directamente proporcionales. C, es el factor denominado constante. C. Yo digo que la C. A ver, veamos. Igual. Ah. Era la A. Ya, vamos a ver la pregunta 2. Ya, esta imagen, ¿a qué corresponde? ¿A una proporcionalidad directa, inversa o dos variables directamente proporcional? Miren, aquí el gráfico, estos números van hacia arriba y estos van, los puntitos van aquí en esta disminución. A, B o C. Yo digo que B, profe. B, que es inversa. Yo digo. ¿Alguien más? La B. ¿También? La B. Bien, súper. Ya, vamos a la otra. Ya, este creo que no sé si lo han visto, pero saben o se imaginan, miren, escuchen, un plano cartesiano, ¿a qué hará referencia? Es donde se presentan las variables, donde se ubican las coordenadas, o donde puedo ubicar la constante. A ver, para que ya vayamos utilizando este lenguaje. ¿Qué creen ustedes? Que la X y la E. O sea, la A. ¿E Y? La A. La A, ¿todos creen que es la A? No, la sé mejor, no sé. Ya, Yo creo que me la pone nerviosa. ¿Cuál? Yo digo que la sé. Es un plano que permite ubicar la constante. ¿Y a cuál ponemos? ¿La A, la B o la C? ¿O podemos ocupar 50 y 50? ¿Ocupamos el 50 y 50? A ver con qué nos ayuda. Ya. A ver. Ya, ¿la B o la C? La A no era. Yo creo que es la B. ¿Quién dijo yo creo que es la B? Yo, Martín Palma. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿O porque lo ha tirado así porque quiso? ¿Cuántos votos hay por la B y cuántos hay por la C? A ver, rapidito, para que no se nos pase el tiempo. La C. 2 votos por la C La porque C. la C. Ya, voy a poner la C, a ver. Era la B. Era la B. Porque es donde ubicamos todas las coordenadas y ahí incluía la alternativa A, que es donde está la X e Y. Ya vamos, nos quedan todavía preguntas. Ya, vamos a la pregunta 4. Ya, en esta imagen corresponde al denominado factor K una proporcionalidad inversa o una proporcionalidad directa. Ya, yo le voy a ayudar. ¿O es inversa o es directa? La A, eliminémosla. Directa. ¿Directa? C. Ya, a ver. Directa. Súper. Ya. Vamos a la siguiente alternativa. Si Pedro trabaja part-time por 3 horas y gana 15,000 pesos, ¿cuánto tiempo trabajó si le pagarán 33,000 pesos? ¿Media hora, 2,6 días o 6,6 días? Por 3 horas le pagaron 15,000 pesos. Ahora le pagaron 33,000 pesos. Entonces, ¿cuántos días trabajó? O sea, ¿cuánto tiempo en horas, perdón?
Vamos, quedan 58 segundos. ¿Alguna respuesta? Yo creo que es la B. Es la C. Es la C. La C, a ver, veamos. Bien. Vamos a la siguiente. Vamos pensando. Si un automóvil viaja a 30 kilómetros por hora, emplea 8 horas en ir de una ciudad a otra, ¿cuánto demoraría si su velocidad es cuádruple? ¿16 horas? 16. Hoy eran solo 2 horas. Voy a ver cómo puedo retomar ese ejercicio. Chiquillo, lo que pasa es que decía que iba a 30 kilómetros y cuadruplicaba, o sea, iba a 120 kilómetros después, pues entonces teníamos que multiplicar los 30 kilómetros y dividir el 8 en 4 igual y eran 2, era súper fácil ese. Era 2 horas. Era súper fácil ese. Ya, vamos a la pregunta 7. Quedan esta y la siguiente. Si se gana 3.150 por cada 3 metros de tela, ¿cuánto se gana por vender 25 metros? Vamos. Ahí, rápido, 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 ejercitando. Ya, ¿cómo van? ¿Cómo van? Mira, 1 metro de tela ganó 1.050. En 3 metros de tela, 3.150. En 15 metros, La B, yo digo. 15.750. La B. La B. B, veamos. Bien, súper. Vamos a la última para ya liberarlo. Si 10 trabajadores terminan una obra en 24 días, ¿cuántos días finalizan una obra 80 trabajadores? Imagínense. 80 trabajadores. Con 10 trabajadores se demoraban 24 días. 80, ¿cuántos se irán a demorar? ¿3, 4 o 5 días? Aquí aumentamos la velocidad, o sea, aumentamos la cantidad de trabajadores, por lo tanto, el tiempo va a disminuir, van a ser menos tiempo porque son más trabajadores. La A. La A, veamos. Bien. ¿Y esa era proporcionalidad directa o inversa? Inversa. Inversa. O sea, No, seguro, seguro, Bastián Sánchez, está bien, es inversa. Ya, chiquillo, muchas gracias. Nos vemos el martes. Pórtense bien, disfruten el fin de semana y repasen, chiquillos, entre las clases repasen para que vayamos todos poniendo de nuestra parte y vamos a aprender mucho mejor y más, ¿ya?
Chao, chiquillo. Genial. Cuídense, que Chao. tengan buen fin de semana. Por si acaso Chao, yo le saqué profe. foto a las cosas Chao, chao. importantes. Chao.